presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Buenas tardes, siempre firme en la tarde en casa. Buena jornada, nos dice nuestro televidente Jorge Barbosa. La gente ahí, Muchas gracias, Jorge. La verdad, firme. Vamos a ver ahora. Recibimos al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto. ¿Sabes que comentábamos, no sé si fue ayer o anteayer, a raíz de la votación del articulado de la rendición de cuentas, como un asunto que al principio de año iba a ser supuestamente un tema muy delicado para el gobierno, un momento muy difícil de sortear porque había perdido la mayoría, en términos generales, además de que logró los votos que necesitaba, no hubo una gran conflictividad, no hubo ni a nivel parlamentario ni tampoco a nivel social, y se logró por parte de algunos sindicatos, bueno, algunas mejoras significativas, ¿no? Sí, yo soy presidente del PIT-CNT, pero no dejo ser miembro de mi sindicato, de la FUN, y particularmente soy presidente del sindicato no docente de primaria, más soy hincha de GOE. Bueno, lo digo para ayudar al club. Esto es para ayudar al club. Entonces, en mi condición de miembro de la federación, nosotros, digamos, hemos logrado algunos avances que son sustanciales. Por ejemplo, la regularización de 680 auxiliares de servicio contratadas por Comisión de Fomento, que son contratadas ni más ni menos que por el director, que nunca debió tener esta tarea, pero que la tiene, y que ahora van a pasar a ser funcionarias de primaria, que eso supone que ganar 30% más y además ser parte de la institucionalidad del organismo. Si son trabajadoras del organismo, esto es un cambio sustancial. Quedan 300, pero hay una posibilidad después de la rendición de cuentas de negociar con el Codicen y con primaria cómo se van a ir reincorporando a partir de las vacantes que se generen, y sin duda este es un salto importante. Claro, porque uno de los problemas que se presentaba, obviamente siempre los sindicatos tratan de obtener mejoras, sobre todo para los que ganan menos, pero esto hacía que la escala de remuneraciones en primaria se achicara, se pegara, ¿no? Sí, nosotros trabajamos con mucha precaución sobre que hubiera una diferencia entre grado y grado de maestro, de forma tal de estimular la carrera docente y la carrera no docente. Pero teníamos un problema que era cuando llegábamos a los directores. Ahí había directores de escuela que terminaban ganando menos que un maestro de 40 horas. Ahora se votó una partida en el Parlamento de 95 millones que va a atender aproximadamente una partida fija de 2.000 pesos para cada maestro director, tanto de primaria como de secundaria como de UTU, y esto supone que esta situación deje de pasar. ¿Quiere decir que quedó todo el problema resuelto? No, quiere decir que hemos hecho un avance importante para los directores de primaria, secundaria y UTU. Y un tercer aspecto, que hemos logrado mantener el ajuste salarial que teníamos 2015-2016, claro, que estaba bastante en peligro y que llegó a 3,53. Uno puede pensar que estas cosas son del Espíritu Santo. Yo tiendo a pensar que el gremio hizo mucho para que estas cosas sucedieran, a pesar de que soy cristiano, y eso fueron reuniones con el presidente, reuniones con gente de la presidencia, con el Parlamento, con los partidos de la oposición, con la sociedad civil, y una campaña bastante intensa en defensa de la educación pública. ¿Quedó todo resuelto? No. Mire, hace pocos días, yo creo que conversando con usted mismo, decíamos, si el mundo del trabajo va a tener las modificaciones que va a tener, porque ya las vemos en el primer mundo, que implica la revolución 4.0, y que cada vez el empleo va a estar más ligado a los niveles de educación, sí, claro, que la persona reciba a lo largo de toda su vida, la inversión principal del Uruguay tiene que ser mucho mayor a la que el Uruguay tiene hoy. Y un país que invirtió en forma paupérrima durante 60 años, después uno escucha a los que invirtieron de esa manera paupérrima pedir resultados. La verdad que los resultados van a surgir cuando haya en todas las clases de educación inicial un auxiliar, cuando haya en todas las clases de educación especial un auxiliar, cuando un maestro pueda vivir de un solo salario, cuando un profesor no tenga que acumular 50 o 60 horas para poder vivir del salario. Es decir, todavía falta mucho por cambiar, pero porque falte mucho por avanzar, no hay que dejar de valorar aquellas cosas que se conquistaron. Y estas cosas que se conquistaron son trascendentes, son muy importantes para el sindicato, así fueron valoradas por unanimidad del secretariado, y en función de eso que se decidió no adoptar medidas que estaban previstas por el secretariado ejecutivo. Es decir, no tenía sentido adoptar medidas cuando aquellos tres temas que habían sido priorizados, el salario, los directores y los auxiliares, habían sido contemplados. Tal vez en un programa
Yo no soy productor y no quiero sacarle ese trabajo a nadie, pero tal vez en un programa podríamos mostrar el valor que tiene un auxiliar en la escuela, porque yo creo que es de las tareas más loables y menos reconocidas por la sociedad uruguaya. Pero el comedor público más importante del Uruguay es el comedor público de la educación primaria, alimenta a 250.000 niños. Cualquiera que trabaje en primaria o que haya ido alguna vez en la escuela sabe lo importante que es esto a la hora del quehacer educativo cotidiano. Y bueno, que esas trabajadoras sean reconocidas, para mi gusto, es una caricia al alma. Tantos golpes nos llevamos los dirigentes sindicales que cada tanto una caricia al alma nos viene bien. Y esta sin duda... Lo que sorprende a veces entrevistando a dirigentes sindicales, recién teníamos el caso de los trabajadores de salud pública, que no es que le piden plata y el gobierno dice, no, plata no tengo, lo cual es razonable que se plantee así. Lo que reclaman es diálogo. Dicen, no, ¿y por qué están ocupando? ¿Por qué hacen paro? Porque no nos escuchan, porque convocamos o pedimos establecer un lugar de diálogo y no se establece. Eso es un poco lo que... Es un problema la cultura del diálogo, es un problema en todo. Estamos discutiendo en el Uruguay casi todo en blanco y negro, como si los matices en todos los temas no existieran. Y partiendo de que de principio tenemos la verdad revelada y es una verdad que no se puede modificar por nada en absoluto. Yo parto de la base de que tenemos un problema de construcción de la negociación colectiva. Si un presupuesto tiene que entrar a las cámaras el 30 de junio y ahí empieza a ser facultad del Poder Ejecutivo, la negociación tiene que empezar en marzo. No puede empezar en junio. Está bien, ahí hay una decisión política. Sí, pero es una decisión errática, porque después ya los conflictos no son por las diferencias en un convenio o por tal o cual punto. Es que no hubo tiempo de abordar temas tan importantes como hubieran sido en la educación, que lo terminamos discutiendo con el Parlamento y con el Gobierno durante la primera fase del tratamiento, cuando en realidad sería saludable para el sistema político uruguayo, para la sociedad uruguaya, para los sindicatos, para el Gobierno, que estos temas llegaran al menos, con acuerdo, sin acuerdo, al menos con el tema agotado en su discusión, en su colectivización. ¿Sabe que me lleva a otro tema que, por cierto, para nosotros es importante a la hora de convocarlo? ¿Y qué son las palabras del señor canciller Nin Noboa en torno a la cultura del diálogo que se le está demandando a Venezuela en este momento? Sin perjuicio de que sus últimas declaraciones han utilizado la palabra desastre, justamente al referirse que de alguna manera la polarización de las fuerzas no parece tener un camino del medio. Bueno, lo primero es que las polarizaciones externas no conviene traerlas para acá. Acá el tema lo deberíamos poder tratar con racionalidad. Y racionalidad es ayudar a Venezuela. Racionalizar el debate en Uruguay es ayudar a Venezuela, en la medida que Uruguay pueda ayudar a un debate que es planetario. Porque a veces también nos damos una dimensión como que cualquier tema de esta dimensión lo podría resolver Uruguay. Uruguay puede ayudar en la medida que siempre lo ha hecho, en tratar de que no haya injerencia externa, en propiciar una cultura de diálogo, en propiciar medidas que contribuyan a esa cultura del diálogo. Yo en cierta medida me parece que algunos de los llamamientos que ha hecho el Papa Francisco, no lo digo en mi condición de cristiano, lo digo en términos de la propuesta concreta de diálogo en Venezuela o la propuesta que ha hecho Rodríguez Zapatero para fomentar con todos aquellos que tengan voluntad de dialogar una salida democrática para Venezuela, me parece que es el camino más propicio. Ese es un poco el espíritu de la presencia de los delegados del PIT-CNT. Sí, y en ese sentido que hemos propuesto, por ejemplo, la liberación bueno, ahora de López. A ver, pero ¿qué le dijeron los dirigentes opositores a los delegados del PIT-CNT? La oposición no es una sola. Hay una oposición democrática en Venezuela y una oposición rupturista en Venezuela. Esa oposición rupturista es la que anda con una bomba incendiaria que le tira a los policías y uno puede ver en las cadenas internacionales, para mi sorpresa, que dice, el chavismo llena de sangre en las calles y hay un manifestante con una bomba incendiaria tirándole a la policía. Por lo menos la imagen no coincide con el hecho, ¿verdad? Pero esto es parte de una novela en la que nosotros no debemos entrar. ¿Pero qué le dijeron los dirigentes opositores a los delegados del PIT-CNT? Lo que nosotros notamos es lo siguiente. ¿Pero qué le dijeron? Cuénteme. Espere un cachito, yo le voy a decir lo que yo quiera. Nunca voy a decir lo que usted quiera. Pero nunca me va a contestar la pregunta. Porque para eso está usted, para decir lo que usted quiera. Pero no me va a contestar la pregunta. Sí, le voy a contestar, bueno, pero primero le voy a hacer un razonamiento. Usted tuvo una votación que nadie pudo controlar de los opositores con la huella digital, que dice que fueron 7,5 millones. Todos sabemos acá que fue grande. No sé si fueron 7,5 millones, 6 millones, ni siquiera lo discuto. Sé que fue una votación importante, grande, sin ningún control, pero grande. Hubo a los pocos días una llamada a la constituyente. Nuestros compañeros nos dicen que pueden haber votado cerca de 8 millones o un poco más de 8 millones.
O sea, fue grande. ¿Pero quién le dijo eso a sus compañeros? Mis compañeros están allá. Pero alguien, de algún lado sacaron la información. No, del comando electoral, no sé cómo se llamará Consejo la Corte Nacional Electoral. Electoral. Cuando hablaron Consejo con la Nacional oposición, ¿qué le dijeron? Ellos vienen con la idea de que hay un sector de la oposición que es dialoguista y que quiere buscar una salida electoral, y hay un sector que no quiere ninguna salida a nada. ¿Qué le dijeron? Es que hay problemas de convivencia en Venezuela, como todos sabemos, que hay un problema de discordancia entre las políticas que plantea Maduro y las políticas que plantea la oposición, y a todas luces, porque a veces se piensa que porque el PCNT toma una defensa de la no injerencia, comparte todo lo que hace o dice Maduro. No es así. Ni tiene que compartir, ni tiene que discrepar, porque de última este es un problema de los venezolanos y lo van a tener que resolver los venezolanos, y yo quiero que sea a través del voto. ¿Usted no cree que si Uruguay tomara una posición más categórica, como algunas personas le piden a Uruguay, eso colaboraría en doblegar de alguna manera la firmeza de Maduro a la hora de ejercer el poder? No, yo pienso que Uruguay, si cambiara la posición que tiene hasta ahora, que para mí es una posición adecuada, que es no injerencia internacional... ¿Sabe que al canciller lo llamaron a sala el senador Lacalle Pou? Sí, pero yo digo, esos discursos, no por Lacalle Pou, el discurso de Lacalle Pou el otro día es el discurso más embromado, porque si vos decís que la posición del gobierno uruguayo es porque tiene negocios aquí o allá, más vale denunciarlo en la justicia, ¿no? Si vos crees que lo que hay ahí es un acto de ilegalidad, que si hay un negociado, si hay gente que está si hay gente embromada, digamos quiénes son, porque finalmente, ayer lo decía Andrade con claridad, ¿yo qué tengo que ver con la venta de arroba Venezuela? Yo no le vendí nunca arroba Venezuela. Además, la posición del gobierno uruguayo ha ido cambiando. Venezuela, ni le vendí nada a Venezuela, ni pienso venderle nada a Venezuela, ni el movimiento sindical venezolano ha colaborado ni una sola vez con el movimiento sindical uruguayo. Yo lo que defiendo es que los países democráticamente elijan su presidente. Y acá me puede tocar ganar o perder con el partido que yo voto, pero quiero defender al presidente que eligieron los uruguayos. Y me tocó tener que ser representado por Sanguinetti, por Valle, por Lacalle, y tranquilamente. ¿Nos vio usted alguna vez con una bomba incendiaria tirándole a los policías? No nos vio. Entonces, lo que quiero decir es, cuando se dicen movilizaciones pacíficas, para mí es gente caminando en paz. Cuando se dicen movilizaciones pacíficas en Venezuela y usted lo ve con máscara, con una bomba incendiaria a la mano, con clavos en los autos, con alambres atravesados en la vía, con las rutas cortadas por miles... Si yo escuchaba ese discurso en el año 71, 70 era el discurso del pachequismo. ¿Por qué? Yo ni nací. Bueno, pero estamos yo le voy a hablar de ahora. Había fuerzas represivas, había manifestantes, las fuerzas represivas actuaban con ferocidad y los manifestantes tiraban cócteles molotov. Ahora, lo mismo que decíamos en esa época es que no se puede comparar ni la responsabilidad, ni la dimensión de las fuerzas represivas con la de la fuerza que resiste. Totalmente, por eso le dije, ni estoy de acuerdo con esas movilizaciones, ni estoy de acuerdo con la represión, que para mi gusto en muchos casos se excede. Ahora, eso es la teoría de los dos demonios. Es la teoría de los demonios. No, usted diga lo que yo le dije. No, le pregunto, ¿a usted no le parece? Se parece mucho. No, tiene nada que ver. Tiene nada que ver porque son tiempos históricos diferentes, movilizaciones diferentes, medidas diferentes, intereses económicos diferentes. El Código Penal es el mismo, los valores morales son los mismos. Si alguien que... No, el Código Penal... La Declaración de Derechos Humanos es la misma. Bastante mejor que usted, pues tengo la desgracia por mí personal de que mi familia viva en Venezuela. O sea, conozco la violencia venezolana y no es un problema de patrimonio actual de Maduro. Totalmente de acuerdo. Desde el año 76 para acá, mi familia vive ahí. Y los diarios en Venezuela eran de este tamaño y las muertes diarias de un poco más de la mitad. Lo que le quiero decir, iba a salir usted de algún lugar y decían, tenga cuidado. Sí, la gente cuidaba eterno, los hoteles armados de metralleta. Entonces, no pensemos que la violencia en Venezuela se instala cuando se instala. Yo lo que creo que Chávez incursionó en la política y cambió la política tradicional venezolana. Ahora bien, ¿es lo mismo Chávez que Maduro? Y no, para mí no. Déjeme hacer una pausa. Con mucho gusto. Adelante, señor director. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.